Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, hoy con el versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Esto es el versículo 35. Dentro de nuestro contexto narrativo, y el contexto histórico también, un contexto narrativo en el que Jesús pasa del signo del pan a la revelación de su propia identidad. Con ese yo que fuera, entonces Ñande ya Ecuri, anteriormente en el 34, no ñeme origina la identidad de Jesucristo. Upebe acuera oporandunte y danos, Señor, de ese pan. Mina ore Ñande Yara. Es decir, casi como podríamos pensar de que después de todo su discurso, pedagógicamente el Señor le va llevando, Hateku los judíos fuera Joa Peñan de Yara Ñujame lleva. Porque cuando ellos en el 34 al unísono dicen: Señor, entonces danos siempre de ese pan, ¿entendí? Entonces, ¿Coangañan de Yara? ¿O es acaso que a qué se refiere, ¿verdad? La identidad? Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. Y el que cree en mí jamás tendrá sed. Esto es lo importante y esto es lo que tenemos que mirar. Aquí es donde nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, este es verdaderamente el pan. ¿Se dan cuenta? Pero aquí tenemos la identidad de Jesucristo. Jesús da del signo del pan, que es simplemente un signo del pan que revela la propia identidad suya. Entonces el diálogo deja de centrarse ya en Moisés y en el maná para pasar directamente de este momento a concentrarse en la identidad de Jesucristo. La pregunta decisiva ya no es qué pan recibir, sino ahora la pregunta decisiva: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿A dónde y hacia dónde tenemos que apuntar? Desde un contexto histórico, aquí vamos a mirar un poco, nos damos cuenta que en el contexto histórico vemos que Israel recordaba el maná que recibieron en el desierto, como el alimento de la alianza. Este es el alimento de la alianza, eso es lo que Israel, el judaísmo, está recordando. Tú nos has dado, ¿verdad?, el pan del cielo. Moisés les dio el pan del cielo. Jesús reúne en su persona las promesas de la ley, del desierto y de la tierra prometida. Entonces Jesús aquí está reuniendo, no simplemente un recuerdo de lo que pudo haber sucedido con el maná
que se le da al pueblo en el desierto, sino que Jesús aquí está reuniendo las promesas de la ley. Esa promesa que ellos lo reciben en el desierto y sobre todo de la promesa que se está proyectando como lugar donde el pueblo se va a realizar, ¿verdad? Como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como pueblo elegido. La salvación entonces deja de ser solo un acontecimiento histórico para manifestarse en una presencia, en esa presencia del Hijo de Dios. Ya no es más solamente un acontecimiento histórico, algo que pasó en la historia. El pan que Dios nos ha enviado, que nosotros recolectábamos, ¿verdad? Como una cuestión histórica, sino que sobre todo yo soy el pan bajado del cielo. Estamos entrando ya en una manifestación de la presencia del Hijo de Dios. Mirando el aspecto bien histórico, el discurso alcanza el centro de la crisis, o mejor dicho, de esa presentación dentro de una crisis de preguntarnos quién es el Cristo, quién es Jesús. Y entonces Juan en su teología se centra en una teología bien cristocéntrica, una teología de la cristología del Evangelio de San Juan. San Juan es cristocéntrico, lleva de aquí yo soy el pan bajado del cielo, yo soy ese pan que te va a dar vida. La historia de la salvación encuentra su plenitud en Jesucristo y aquí lo está presentando nada más y nada menos que el evangelista San Juan. Aveña de ella Yohuina que la historia de la salvación se encuentra en la plenitud de Jesucristo. En la medida en que nosotros tenemos esta plenitud, la presencia de Cristo en nuestra vida, entonces sí, vamos a entender muy bien el querer de Dios. Recordemos que el antiguo pan sostenía la vida temporal, ya carumanteano, si no llamarnos, o si no indica tu malaña continua. Pero ahora es Cristo el que comunicaba la vida eterna. La vida eterna es traída por Jesucristo, es ofrecida por Jesucristo. Ese antiguo pan sostenía la vida, pero era una vida temporal. Ahora el Cristo comunica la vida eterna. Queridos amigos, entonces esto es esencial, ¿verdad? Porque quiere decir que Cristo nos comunica continuamente su propia esencia. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Porque dentro de este contexto cultural, el pan siempre simbolizaba el alimento, el trabajo, la estabilidad familiar. Tengo pan para comer, etc. Entonces quiere decir que hay una estabilidad en tu vida, hay una estabilidad en tu familia. Ese pan que simboliza el trabajo, el alimento, hay posibilidad, hay camino, ¿verdad? Hay proyección en nuestra propia vida. Y compartir el pan siempre expresaba comunión, hospitalidad y alianza. Esto también, otra característica esencial. Si yo comparto el pan con el pobre, comparto mi propia mesa con el que necesita, entonces ese es el signo y característica del cristiano cuando te habla de la generosidad, cuando te está hablando, en este caso, de una hospitalidad, cuando te está hablando de la alianza. Y luego, queridos amigos, sabemos que Jesús toma un símbolo universal para revelar el alimento definitivo del ser humano. El pan es el alimento universal. El pan, queridos amigos, lo encontramos en todas partes, ¿verdad? Alimento básico, elemental, fundamental. Entonces ese pan, ese símbolo universal del pan está revelando al ser humano. Y bueno,
Esto me parece que es esencial, ¿verdad? Porque dentro de nuestro contexto antropológico, el ser humano siempre experimenta una hambre interior también. Decimos que hay hambre exterior, muy bien. Obea la ñañemon etajina del pan, peoñime etañan de hina. Peare caruriré, se convierte, decíamos, a través de todo el proceso digestivo, se convierte después en azúcares. La digestión que en azúcares, y es azúcar que va directamente a la sangre, y la sangre que hace circular a Pepe, entonces esa energía omongarú y no lleva peñanderete, qué lindo. Entonces, como hay un hambre y una necesidad de la fuerza de Dios, del espíritu, de esa transformación en el cuerpo del hombre, del azúcar, la energía, upeisaei ñande yahuere koai, el hambre interior, que ningún bien material puede colmar. Muchas búsquedas humanas esconden el deseo profundo de Dios. Hay muchas personas, ¿verdad?, que le buscan a Dios. Lo buscan de una manera humana, pero recordemos, queridos amigos, que ese deseo profundo de Dios muchas veces está oculto a nuestros ojos, a pesar de que está ahí enfrente a nosotros, en nuestra propia vida. Porque Cristo responde al anhelo más profundo del corazón humano. Si nosotros tenemos ese anhelo, ese deseo, entonces claro que vamos a llegar a esto que es fundamental, porque Cristo siempre responde a ese anhelo más profundo del corazón del hombre, del corazón humano. Cuando hablamos de un aspecto bien cultural, antropológico, el hambre, que es bien hambre física, recuerda la necesidad espiritual. Peñandevare anojina lleva porque ya una pea o pama las energías se pila y te imagina ahí. También nosotros lo aplicamos y nos recuerda que hay necesidad de una fuerza espiritual. Fuerza espiritual. La fe transforma el deseo humano en encuentro con Cristo. La fe transforma el deseo humano en esfuerzo continuo para que se dé ese encuentro personal con el Señor. Solamente el encuentro personal con el Señor nos dará esta gracia, esta fuerza. Solo el pan de vida concede plenitud permanente. Entonces, queridos amigos, se dan cuenta, aquí, haciendo esta analogía, está el pan de la tierra, el pan del cielo, el pan del día a día, el pan que nosotros utilizamos ciertamente, pero que nos va a dar fuerza y que nos va a dar espíritu para poder luchar contra todo mal. Ahora miramos entonces el pan, pero ese pan espiritual. Solamente el pan de vida concede plenitud permanente. Cuando te está diciendo esto, que solamente el pan de vida es el que concede la plenitud permanente, el pan de vida, Jesucristo, concede la plenitud, es decir, llegamos nosotros a entender, nuestra vida. Entonces vamos a tener que esforzarlo. Y terminamos diciendo justamente esta partecita diciendo que solo el Padre da vida, solo el Padre concede plenitud permanente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Aquí tenemos algunas palabras, como siempre, palabras claves. Está el famoso ego eimi, yo soy, ego eimi. Yahvé sería eso, ¿entienden? El hebreo, la Biblia, Yahvé.
soy el que soy, ¿verdad? Es la manifestación, la revelación de Dios en la zarza ardiente a Moisés. Ahora es Jesús el que dice, yo soy, ego eimi. Revela, por lo tanto, esa evocación directamente que nosotros tenemos en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Ego eimi. Jesús manifiesta explícitamente su identidad divina. Jesús está manifestando, aquí está la revelación plena. Porque en hebreo, Yahvé, ¿verdad? Yo soy el que soy. Pero ahora, queridos amigos, es una explicitación en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El que te diga, yo soy el que soy, ego eimi. Explícitamente demuestra su identidad divina. No solo entrega el pan, Él mismo es el pan. No solo Él entrega el pan, sino que Él mismo se ofrece, Él mismo es el pan. Él es el pan. Y por lo tanto revela que Dios está presente definitivamente en Cristo. Esa es la gran revelación, queridos amigos. Y aquí por eso decimos la identidad de Jesucristo. Se revela plenamente. Ego eimi, yo soy el que soy. Yahvé, Jehová, yo soy el que soy. Jesús les dijo, ¿verdad? Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. Y el que cree en mí jamás tendrá sed. Hay una segunda palabra muy importante que tenemos también, una palabrita que es el pisteuom, que es en este caso el que cree. Nosotros creemos, nosotros estamos aquí, ¿verdad? Pero porque creemos. Oré, pero y cotemía, ¿verdad? Y entonces creemos, nos adherimos, vamos detrás de, hacemos el camino de. Pisteuom, el que cree, expresa por lo tanto una fe continua y perseverante. Fe continua y perseverante. Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente cuando uno entiende esto, que es una fe que no comienza simplemente hoy y mañana, ¿verdad? Sino que aquí es lo esencial, lo ontológico, lo fundamental, lo que nos caracteriza en nuestra propia esencia, ¿verdad? Es una fe continua. También ya dijimos el hecho del presente, ¿verdad? De una forma continua, aquí y ahora. Creer significa confiar plenamente en Cristo. Entonces, no podemos decir yo creo en Dios, pero después no tenemos la plena confianza en este camino que el Señor nos ofrece, este camino de salvación, ¿verdad? Creer significa eso, confiar plenamente, estar plenamente adherido a Jesucristo, ¿verdad? Esa es la verdadera confianza y la plenitud de vida. Y aquí encontramos, por lo tanto, que esa fe une existencialmente al creyente con Jesús. Nos une plenamente, queridos amigos. La fe une, pero de una manera existencial. Esto no tenemos que perder de vista, ¿verdad? Porque muchas veces con Yandeya la gente, la gran mayoría. Pero después yapú y caú, inmunda y corrupto, botado y la gente, y ¿entiendes? Entonces yapú, ¿qué disparate? ¿Qué disparate ya? Entonces, la fe, queridos amigos, nos tiene que unir existencialmente. Por eso que estas palabras también nosotros tenemos que aprender. Upeaco dice una peñandere cobea lleva. Va ella va a agüera a pechere cobe, va ella guate cobe y cochela agüere coa.
va ella ni manifestan, va ella ye cualca, va el haya. Eso quiere decir esa fe que nos une existencialmente. Peshere kobe, hoy que veñan de yarare kobe, alleva. Entonces, hay que irebe. Esa sería la expresión más linda. Y por lo tanto, esa comunión con el Señor vence esa sed espiritual. Vence para siempre, porque nos adherimos perpetuamente, para siempre con el Señor. Así que pidamos también esa gracia, especialmente hoy, en este día. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros aquí con el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35. Pealañan capítulos de Yeyapoina. Hay algunas enseñanzas muy importantes, así enseñanzas conclusivas, ¿verdad? De este versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. Y el que cree en mí jamás tendrá sed. Este versículo 35, en primer lugar, nos enseña que Jesús es el mismo cumplimiento, el cumplimiento pleno de todas las promesas del Antiguo Testamento. Upeana teña deña mañana, ya cuava peñan de recobebe, ya cuamiña ñemoía, lleva peñan de ya en donde ve allá. Bueno, aquí está la plenitud. Yo soy, ¿verdad? El yo soy. Ego y mi ego es importante. ¿No? Yo soy el pan de la vida. Y ya dijimos toda la significancia del pan. El pan es el alimento, es la presencia. Es una analogía. Anda ya caruino. Anda ya huerecoino. Entonces, va ya carumiana el pan. Quiere decir que nos debilitamos, nos falta energía. Y ande varea mío, entonces, desde esta analogía entendemos, analogía quiere decir una comparación concreta y directa, así como el pan se come para tener fuerza físicamente, upeixa veñan de yara oñecua eñan de shegoina, pe nemongaruta ajina, anemon bareteta ajina. Nosotros muchas veces entonces estamos prácticamente muertos, pirú, se pinú se cae con la gente, veñan de música por ahí, se pinú se cae. Entonces, en el sentido espiritual, porque en Nayacaruy, Nañaña alimentáis de Jesucristo, del pan vivo bajado del cielo. Una segunda enseñanza es que la verdadera fe consiste en vivir continuamente esa fe que proviene del Señor. Peñan de Yaro y Cuañan de vivir profundamente, vivir. Y además de eso, queridos amigos, cuando nosotros vivimos esa fe profunda del Señor, nosotros permanecemos en el Señor. La vida permanente en el Señor. Nosotros estamos en Jesucristo, por lo tanto, nos adherimos plenamente a Jesucristo, ¿verdad? Esto es la verdadera fe. Venir continuamente a Cristo. Adherirnos a su palabra, adherirnos a quién es Jesucristo para mí, como esencia, como fundamento de mi vida. Y por lo tanto, ningún bien material puede llenar ese vacío que solo Dios puede colmar. Solo Dios puede colmar. Queridos amigos, esto sí que es importante. Ñande yaraño te lleva. Ñande yaraño te tu peo llevo. Miramos profundamente, entendemos profundamente, pero nos damos cuenta que ningún bien material puede llenarnos ese vacío que solamente Dios puede colmar. A bebé y capture tanteare y cuase miare ya polare ya posea. Buscar o llenar tu vacío interior. Nadie puede llenar ningún bien material, queridos hermanos, ni la plata, ni el descanso, ni las vacaciones, ni el paseo, ni el viaje, ni nada. Eva, ¿entiendes? Jamás los bienes materiales nos pueden llenar. Nos pueden dar una cierta satisfacción hasta un momento, pero incluso
aquellos que crecen espiritualmente y entienden el sentido ontológico esencial y fundamental de su propia vida, de su propia existencia, de a poquito se van despojando, no se aferran a las cosas materiales. Llegó de Taigua, lleva esta y plata, pero se aferran, y después se vuelven entonces ya tacaños, ¿verdad? Tacaños. ¿Por qué? Y justamente por esto, ellos piensan que el bien material les va a llenar el vacío. Eso justamente no están llenos. ¿Por qué? Y porque siempre están como esos ogros, ani que poco y pe, ani que haga, ani que veo y pe, allá que peaje después te más que pe. Ore, bebe la plata y jamen, vaso y bebe, donde las polillas, ellos engañan de evangelio. Entonces, comen, ¿verdad? Ustedes atesoren tesoros en el cielo, justamente por eso. Porque ningún bien material puede llenar el vacío que solo Dios puede colmar. Sí, porque tengo muchas propiedades, porque tengo esto, porque tengo aquello. Umiago donde éramos, donde llamo ahí, donde cajón, ve. Donde llamo ahí, donde cajón, ve. Entonces, es importante comprender, y aquí está lo esencial del Evangelio. Peña de Yáramo, de y Juan lo describe demasiado bien, ¿verdad? Entonces, aquí es donde hacemos el salto cualitativo y hablamos de la Eucaristía, porque Él se ofrece, yo soy el pan vivo, la Eucaristía. Sacramentalmente es Cristo, ¿verdad? Como el pan bajado del cielo, es el pan de vida que alimenta mi vida, mi cuerpo, mi iglesia, mi comunidad, me da fuerza y energía. Y por lo tanto, queridos amigos, como una quinta enseñanza es que el discípulo que vive unido a Jesucristo encuentra la plenitud que vence toda hambre. Si vos le tenés a Jesucristo, vences toda hambre y toda sed del corazón también. Esa sed del corazón humano que parece que está buscando, está deseando, ¿entienden? Entonces aquí encontramos esa plenitud. Y es esa plenitud que vence toda hambre y toda sed del corazón humano. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.